La flagelación de Cristo. Tras el dolor del alma sufrido por Jesús en el Monte de los Olivos, pasamos en la siguiente tabla al dolor físico de los azotes. Apenas se dice nada en los evangelios acerca de ese trance tan duro que sufrió Jesús en el palacio del pretorio romano. Simplemente narran que habiendo encontrado Pilatos inocente a Jesús y habiéndose lavado las manos, le mandó azotar. ¿Por qué? Si lo había hallado inocente. Probablemente para exhibirlo al pueblo, maltratado, herido, y que así se apiadase de él. Pilatos obraba a medias. Por una parte reconocía la inocencia de Jesús y por otra temía al pueblo y con ello la pérdida de su posición en caso de que hubiera disturbios que incomodaran a Roma. Vemos esta escena espléndidamente compuesta por la mano de Berruguete, con realismo en el tratamiento de los rostros, el movimiento de las figuras, la creación del espacio mediante la perspectiva y la luz, con crudeza en el espantoso dolor físico expresado en la crispación de las manos de Jesús y sobre todo en la expresión de su rostro. Un rostro dulce, como el de la oración en el huerto, pero en ambos casos descompuesto por el dolor. Un dolor anímico en el huerto y un dolor físico en el pretorio. También aquí resbalan las lágrimas por sus mejillas. Sobre el castigo de los azotes se sabe que habitualmente precedía a la crucifixión. Se dice a veces que eran 40 azotes. En otros casos que se ejecutaban hasta que los verdugos se cansaban. Evidentemente, la visión de la mística Santa Brígida, que contabilizó 5.475, ni uno más ni uno menos, es una exageración. Sea como fuere, parece que muchos de los reos no soportaban la flagelación y morían antes de ser crucificados, con lo que así el brazo ejecutor se ahorraba la faena. Hay en la pintura de Berruguete una mezcla de elegancia y crudeza. La espléndida arquitectura es más sencilla de lo que aparenta. Un primer plano es cortado por la columna que queda desplazada hacia el tercio izquierdo para dejar a su derecha el centro a la figura de Jesús, víctima del tormento. Sobre la columna monumental parten 2 arcos escarfanos constituyendo un dispositivo como pantalla espacial que abre a un segundo término. Pavimento y techo, ricos ambos en geometría, crean la profunda perspectiva que nos lleva hacia la pared del fondo, en cuya zona más alta se abre una tribuna de 3 arcos, también escarzanos, sobre pequeñas columnas. Esta tribuna, que solo se desarrolla en la mitad derecha de la composición, genera un tercer término espacial. De ella cuelgan ricas colgaduras adamascadas cubriendo el muro hasta sus pies. En este espacio, dominado en sus 3 términos por una luz casi frontal, ligeramente desde la izquierda, se desarrolla la escena también en esos 3 términos, ocupando pues los personajes, todos y cada uno de ellos. Se ha supuesto, como en la mayoría de las representaciones a partir de los siglos XIV y XV, que la flagelación de Cristo tuvo lugar ante varias personas, el propio Pilatos como anfitrión y otros personajes destacados, judíos y también algunos cortesanos de Pilatos. El fin de ello, ya hemos dicho, sería, por parte de Pilatos, enternecer a los judíos empeñados en ejecutar a Jesús. De los personajes principales, Jesús y 2 de los verdugos se sitúan en primer término
y un tercer verdugo queda en el segundo término, creando así los tres verdugos un semicírculo en torno a Jesús. Jesús se muestra totalmente desnudo, pues el paño de pureza no es más que una veladura transparente. El avance de su pierna izquierda sirve para ocultar de la vista los genitales. Esa muestra de desnudez puede ser, por un lado, un pretexto para el ejercicio artístico del desnudo, pero también puede simbolizar, incluso manifestar, la total humillación a que es sometido Jesús, el que se dijo Rey de los judíos. Y esto se hace aún más patente al contrastar con las completas vestiduras de los verdugos. Incluso uno de ellos se toca con un tricornio. Demasiado bien trajeados quizá, teniendo en cuenta la labor que hacen. Más habitual es representarlos con las vestiduras abiertas, arremangados, con los hombros descubiertos, desarrapados incluso, y a veces, como el reo a quien castigan, prácticamente desnudos. Existieron dos presuntas reliquias de la columna a la que fue amarrado Jesús. Una columna baja de apenas 60 centímetros, abalaustrada, en Roma, y otra elevada, arquitectónica pues, en Jerusalén. El modelo que solía representarse hasta el Concilio de Trento era el de Jerusalén. Este interesaba a los pintores del gótico tardío y del Renacimiento por su afán de representar con fuerte presencia la arquitectura. La flagelación de Cristo fue un buen motivo para espléndidas representaciones arquitectónicas. Vemos a Jesús atado de frente a la columna, preservando el pecho y exponiendo la espalda, lugar habitual de recibir el castigo. Sin embargo, es también bastante habitual representarlo atado de espaldas a la columna. Durero muestra los dos casos en sus dos pasiones. En la pasión grande muestra a Jesucristo de espaldas a la columna, y en la pasión pequeña, como en el caso aquí de Berruguete, lo muestra atado de frente a la columna. La columna de Berruguete, de potente presencia, presenta un precioso fuste monolítico, perfectamente cilíndrico, con espléndido veteado que podría ser de un pórfido cuprífero. Reposa en una basa ática y ésta en un plinto cuadrangular que pasa a ser octogonal mediante ingeniosos escamoteos geométricos en las esquinas. El capitel es de orden compuesto, según modelo aligerado propio de los comienzos del Renacimiento. Se basa en estilizaciones de capiteles clásicos creadas en el Quattrocento italiano. Un modelo muy similar emplea Berruguete en la adoración del mago Melchor o del primer mago. La figura monumental de Cristo centra un movimiento que parece generarse a partir de la disposición de sus piernas, el giro al frente de la cabeza, el brazo izquierdo doblado en contraposición con el doblez de la pierna correspondiente. Ese movimiento se expande en el de los verdugos, quienes en su crueldad organizan sorprendentemente una danza elegante y dinámica. Magnífica representación en sus figuras de la ilusión de ese movimiento acompasado. Los brazos derechos, alzados, dispuestos a descargar el golpe por turno, desde el de la derecha al de la izquierda. Con el otro brazo, en un gesto exquisito, parece que contradecir lo que sucede, o quizá es burlesco, pues se levantan primorosamente una esquina de sus faldones con dos dedos. El entrecruce de las piernas de los cuatro, Jesús y los tres verdugos, acentúa el efecto espacial junto a la rica geometría del pavimento, a la vez que sugiere el poderoso movimiento de un trágico ballet. Más al fondo aparecen unos pies estáticos,
Pertenecen a 3 de los espectadores y crean contraste y cierre de fondo con los pies danzantes. Del rostro doliente y también dulce de Jesús he hablado antes. Los rostros de los verdugos no son los caricaturescos que suelen dispensarse a estos personajes en la pintura nórdica, alemana y flamenca. Estos son más realistas, especialmente los 2 de la derecha, que parecen atentos a su trabajo sin apenas presentar un determinado afecto. El de la izquierda, sin ser caricaturesco, sí expresa claramente un afecto de crueldad y sadismo muy logrado en un rostro no descompuesto. En el segundo término, tras el verdugo más retrasado, pueden verse 4 personajes. Apenas visibles, posiblemente por el casco, 2 soldados. Uno de ellos aparece entrando por la puerta de la izquierda y el otro podemos verlo junto a un tercer personaje. Parece que este personaje, por el rostro barbado y su forma escrutadora y ansiosa de mirar, puede ser un sacerdote del templo, invitado a presenciar de cerca el tormento a que es sometido el que se proclamó delante de Caifás, rey de los judíos. El cuarto personaje es el más llamativo, pues se trata de un niño de unos 5 o 6 años, cuya presencia en esta escena no nos parece muy apropiada, al menos con la mentalidad actual. Recuerda mucho a Guidobaldo, hijo de Federico de Montefeltro, al que debió de conocer a esa edad Pedro Berruguete en la corte de Urbino, y muy probablemente retratar a ambos en esta pintura de hacia 1477. El niño queda aislado en segundo término al extremo derecho. El pintor nos lo muestra hábilmente a través del brazo levantado del verdugo de la derecha. El niño viste un traje talar de rico brocado con un tocado similar al del sacerdote judío, al igual que su brocado. Aparte de un posible recuerdo del niño Guidobaldo por parte de Berruguete, interpreto a este niño rubio y delicado, ricamente vestido tal un sacerdote del templo y con un clavel en su mano derecha, como una alegoría de la inocencia de Jesús como niño que es, y también de la pasión. Ya vimos en la tabla anterior el lirio, ahora vemos el clavel rojo, ambos símbolos de la pasión de Cristo, y sus ropas sacerdotales pueden referirse al sumo sacerdocio de Jesús. Los cuadrados, triángulos y rombos generados en los verdes granates y ocres del pavimento, acompasados en la perspectiva junto a los casetones octogonales a la antigüedad romana, centrados por pinjantes del artesonado dorado, nos conducen al muro de fondo y con él a la tribuna del tercer término. Tras esta segunda pantalla espacial de 3 arcos escarzanos sobre columnillas, se dispone la alta tribuna alcanzando el arrocade en que apoya el artesonado renacentista en su forma y de espíritu mudéjar en la riqueza del dorado. En este espacio se dispone el resto de espectadores a los que ha invitado Pilatos a contemplar la escena desde un lugar privilegiado en altura y discreto en distancia. Berruguete ya había hecho algo similar en esta presentación de María en el templo en Santa María de Becerril de Campos, en Palencia. A Pilatos lo vemos empuñando el cetro de mando bajo el arco más próximo a Jesús. De este lugar cuelga una colgadura de más rica apariencia, mientras bajo los otros 2 arcos se desprende una colgadura única para ambos y dispuesta de manera menos cuidada.
4 espectadores por hueco de la tribuna, como antes dije, posiblemente cortesanos y judíos, que contemplan sin demasiados afectos, más bien mirándose entre sí.